libiamo negli eti calici che la bellezza infiora e la... Voy a hacer un brindis especial con este hermoso vino, mientras me deleito recordando el aria del brindis de la Traviata, cantada por el gran Pavarotti. Quiero festejar porque acabamos de tener un fallo en la Corte Suprema de Justicia por una causa de abuso sexual infantil. Se dictaminó en primera instancia, luego en Cámara, que la denuncia de abuso sexual infantil era falsa. La mamá y sus abogados fueron a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia también respondió negativamente. Hay una confusión en muchos de mis colegas sobre lo que es la psicología del testimonio y el psicoanálisis de la escena. Para que mis colegas entiendan, y algunos abogados que no trabajan con estos temas entiendan también la complejidad, hubo un momento donde en una pericia, por el lado de la mamá estaba la psicoterapeuta de la nena y una perito de parte. Por el otro lado, por la defensa del papá, estaba yo como perito de parte, y en el medio, dos peritos de lujo de la Corte Suprema de Justicia. Algunos se confunden sobre lo que es la raigambre teórica de uno con la práctica específica. Los dos peritos de parte de la mamá se decían psicoanalistas. Yo me considero psicoanalista, tengo una formación psicoanalítica y tengo un título de psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ahora, los dos peritos de la Corte Suprema de Justicia, el perito hombre se había formado en el hospicio y su libro de referencia era el Tratado de Psiquiatría de Beta, o sea, él tenía una formación en psiquiatría clásica, y la perito de la Corte Suprema de Justicia, formación lacaniana. ¿Entienden la complejidad de los basamentos teóricos? Una característica muy llamativa de este fallo es que en determinado momento, cuando la mamá pierde la primera pericia y la primera pericia le da negativa, desesperadamente, eso se ve en la causa, sale volando, busca una psicóloga. La psicóloga toma en tratamiento a la nena sin el papá, es grave. Y la psicóloga cuando declara dice, me vino a ver la mamá y me pidió un psicodiagnóstico de abuso del papá. Es decir, la psicóloga nos confiesa que una mamá pide a la carta un psicodiagnóstico de abuso. Bueno, así están las cosas. Si bien en sede penal, en primera instancia, en la Cámara y ahora en la Corte, los fallos son adversos a la denuncia de la mamá, a la vez que tenemos una causa penal, tenemos una causa civil. Y en la causa civil, hace 2 años y pico, que la jueza civil no permite que la nena vea a la familia paterna, ni al papá, ni a sus tíos, ni a sus primos, ni a sus abuelos. Cuestión muy compleja esta. Tengo para compartir con ustedes otra cosa que me alegra mucho el corazón, porque en segunda instancia yo planteé una hipótesis teórica y práctica, que le llamé abuso sexual infantil a contrariu sensu. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos el abuso sexual infantil directo, que es cuando un adulto abusa de un niño, de un menor. Pero cuando, en este caso, una mamá, conjuntamente con una psicóloga, empiezan a machacar, a picotear, a horadar la cabeza de un niño, le pueden llegar a instalar la creencia de que realmente fue abusada por su papá. Esto es muy importante en el fallo de Andrea del Boca y Ana Chiara del Boca, porque la jueza de ese fallo dictaminó que Ana Chiara del Boca, después de machacarle tanto tiempo la cabecita a la niña, después jovencita, después adolescente, dice la jueza, le instalaron la creencia, la memoria de que había sido abusada. No es que la niña imagina
o se confunde, sino que cree sinceramente, tiene instalado en su cabeza la creencia de que históricamente fue abusada, tiene la creencia, la percepción. Por lo tanto, cuando esta nena ve a su papá, ve a Satanás, ve a un tipo que la abusó. Por lo tanto, la reacción de repudio, de rechazo y de furia de esta criatura contra su papá está justificada. Porque desde afuera nosotros vemos un papá que gana una causa que se acerca a su hija. Desde afuera, desde adentro, la nena ve al abusador. Me alegra enormemente porque 2 jueces en este juicio de cámara reconocieron de que había que estudiar la posibilidad de si efectivamente el papá había abusado de la nena, pero había que estudiar también la posibilidad de si indirecta y civilinamente no había un abuso sexual de la niña de parte de la mamá. Yo le llamo abuso sexual infantil a contrario sensu. Y ahora vamos al ABC del psicoanálisis. Todas las culturas, y esta es una de mis investigaciones desde hace mucho tiempo, cuando tienen una criatura, una bebita o un bebito, todas las culturas instituyen lo que Lévi-Strauss llamó la ley fundamental de las estructuras del parentesco, que es la prohibición del incesto. Todo el psicoanálisis tiene que ver con esto. Entonces, cuando yo estudiaba una cultura en la selva amazónica, o en los masái africanos, o en un matrimonio neoyorquino, o en una pareja parisina, o en una pareja porteña, se rigen por esta ley. Con esta epidemia de falsas denuncias, estamos asistiendo a la posibilidad de lo que Freud llamaba como imaginación y fantasía de sexualidad, se transforma en una cosa real. Realmente se puede instalar en un menor, niña o niño, la creencia real de que tuvo sexo real con su papá. Y ahora vayamos a los daños, porque muchos de mis amigos me dicen, ¿cómo son los daños de esto? Porque tenemos muy estudiados cuáles son los daños psicológicos de la identidad sexual cuando el abuso sexual efectivamente ocurrió. ¿Y qué daños configura el abuso sexual falso, imaginario? Porque configura un daño. Recientemente ha muerto quien es más que nuestro maestro, el decano de los peritos en Argentina, el doctor Mariano Castex, toda una autoridad. ¿Qué diría el doctor Mariano Castex? No nos vayamos de cabeza a hablar de los daños en general. ¿Qué quiere decir? Tenemos que estudiar en cada niña, en cada niño, cuando se comprueba que la denuncia por abuso contra el papá fue falsa y posiblemente el abuso de la mamá verdadero, tenemos que estudiar cuál es el daño específico. ¿Qué antecedentes tenemos? Cuando Ana Chiara del Boca, la jueza le explica las cosas, como Ana Chiara mantiene su creencia en que fue abusada, dice claramente, me entra por un oído y me sale por el otro. En cambio, cuando las hijas de Seferino Rotili, 20 años después de ser sometida por su mamá a denunciar falsamente a su papá, nos dicen, nos llevó 20 años de terapia, 20 años de la vida, asumir que mamá nos había engañado y nos había manipulado para denunciar a papá y para creer que efectivamente nos había abusado. Por lo tanto, cuando en este caso concreto tengamos la suerte de empezar a ver a la niña, vamos a tener que empezar a trabajar. ¿Qué elementos le han metido en la cabeza? ¿Qué le han hecho creer? Y esas creencias, ¿qué tipo de daño en la psiquis, en la identidad sexual y en el alma de esa niña tienen lugar? Brindo por este fallo de la Corte, pero levanto mi copa por esta familia y por todas las familias que están viviendo juicios por una enorme posibilidad de falsa denuncia de abuso. ¿Qué les quiero decir con esta causa? Infortunadamente tenemos que pelear cada causa, tenemos que ganar cada causa. Y este es un triunfo importante. Le agradezco infinitamente a esta familia permitirme ser parte de esta causa y a la abogada que conduce la estrategia y la táctica de esta causa, que me haya invitado a ser parte de este equipo. Alzo mi copa. Liviano
dei lieti calici che la bellezza infiora e la